Antes de comenzar, me gustaría avisar que mi intención no es beneficiarme de la noticia, sino informar y dar a conocer la situación por mi preocupación en general del furry fandom. Todo lo dicho en este video está basado en lo que he observado e investigado, por lo que la información que daré a continuación no es 100% exacta. Además, si las personas involucradas o afectadas llegan a ver este video, que sepan que estoy dispuesto a respetar su privacidad y borrar el video si no es de su agrado. Bueno, sé que este video es muy diferente a lo que hago usualmente, pero este video es rápido para dar un comunicado en el furry fandom si es que algunos llegan a verlo. Literalmente hice este video mientras estaba haciendo otros dos. Hace unos días, para ser exactos, el 22 de agosto, paseando en Twitter o X, me topé con la cuenta de una usuaria furry, Dulce Fresa. Seguramente algunos de nosotros hayamos visto este fursuit antes, no solo en Twitter, también en TikTok. En fin, volviendo al tema, me topé con una publicación de esta usuaria algo inusuales, donde mostraba unos dos vídeos. Entrando a estos vídeos, que a día de hoy, ya no están disponibles, se escuchaba como Dulce grababa a escondidas en un coche donde discutía con alguien quien conducía, donde habían gritos e insultos. Lastimosamente no sé inglés como para entender todo, pero con lo poco que pude escuchar es que Dulce y el conductor discutían sobre cómo el conductor no frenaba y seguía conduciendo, mientras Dulce repetía que solo quería irse a casa y que la llevara a casa, cosa que el conductor no parecía ceder. Lo preocupante es que todo apuntaba que el conductor manejaba en carretera y muy lejos, ya que lo poco que pude ver en los vídeos, es que el conductor estuvo conduciendo durante el día hasta la noche, y no paraba, además de que en las ventanas no se observaban postes de luz, casas, o algún rastro de ciudad. Básicamente la estaba privando de su libertad llevándosela lejos. Esto viene acompañado a tweets donde avisaba con tiempo que necesitaba ayuda y de que un tal Suritamwau le había quitado el teléfono y no se lo regresaba, para después decir múltiples veces ayuda, ayuda, ayuda. De aquí vendría el video que ya no está disponible, para después publicar y decir, no me deja salir del coche en el que llevamos conduciendo una eternidad. Por favor. Esta situación aterradora de verdad fue preocupante ver, sea furry o no, literalmente estaba presenciando un secuestro. Por suerte y gracias a Dios, Dulce logró comunicarse con amigos y familiares a tiempo para que llamaran a la policía por ella. Por parte de un amigo, estuvo informando un poco de contexto sobre lo que estaba sucediendo, aunque el traductor no traduce bien lo que este amigo quiere decir. Dulce y yo compartimos una amiga cercana, la verdad no entiendo qué quiso decir, pero lo que dijo después es que las autoridades ya estaban trabajando en la búsqueda de Dulce. Y para el día 23 de agosto, este amigo de Dulce comunicó que Dulce se encuentra a salvo. Según tengo entendido, en Estados Unidos, por este delito el acusado puede enfrentar cargos desde varios años en prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo si se trata de menores. Todo parece indicar que esto tuvo un final feliz, ¿no? Pues miren, no cantemos victoria todavía, ya que hay varias inconsistencias que he encontrado en este hecho, y déjenme decirles cuáles fueron. Si revisamos su primer tweet, donde nos decía que Suritamwau le había quitado el teléfono, en los comentarios podremos observar que alguien nos dice, ah, vale. Entiendo lo que está pasando. Es una disputa doméstica. Espero que esté bien, adjuntando capturas de pantalla de lo que parece ser su Instagram personal, y alguna otra red social desconocida del conductor o secuestrador Suritamwau. La primera imagen de la red social desconocida, nos dice que el ya mencionado Suritamwau, está felizmente emparejada o con collar con un tal Rarity Verity con quien lleva ya 3 años de pareja, o supongo que es su pareja, ya que el término, emparejada o con collar es un término raro para referirte a una pareja, además de ser una persona transgénero, mientras que en la segunda imagen, que proviene de su Instagram personal, tiene una fotografía con 2 chicas, donde una de ellas es Dulce. Desde aquí nos dice que este tal Suritamwau tiene una relación cercana con Dulce, no diría que es su pareja ya que el nombre de su Twitter y el que menciona Suritamwau en la red social son distintos. Bueno, en el resto de comentarios del tweet se lo tomaron en forma de broma, sin saber de lo que seguiría después. Pasamos al siguiente tweet donde Dulce habría dicho múltiples veces, ayuda. La gente empezó a mostrar preocupación. Y para los vídeos borrados, recuerdo que en los comentarios, le decían que se cuidara y que se fuera de ahí inmediatamente.
Incluso vi un comentario que decía, por ahí no es amiga, o algo por el estilo. Esto me hizo sospechas que posiblemente sean pareja Dulce y Suritamwoud, ya que Suritamwoud es una mujer trans y Dulce es lesbiana, y anteriormente, Dulce hizo esta publicación donde celebraba su 5º aniversario, con ella, con Suritamwoud, y es fácil deducir, pues en los dibujos, la persona que se va junto a Dulce es la misma que esta de foto de perfil en la cuenta de Twitter de Suritamwoud, además de tener el mismo dibujo en su banner. Todo parece indicar que fue una discusión de pareja muy fuerte. A fecha en la creación de este video, Suritamwoud acaba de restringir su perfil, pero para sacar información, lo voy a seguir y saber si dio alguna opinión o comunicado al respecto. Continuando con los tweets de Dulce, en el último que hizo, donde ya dio mejor el contexto donde Suritamwoud no la dejaba salir del coche, vemos en los comentarios que la preocupación y la incertidumbre ahora es un hecho. Me encanta que la gente de verdad se preocupe por ella, diciendo cosas como que la conocieron en persona y que temen por su vida, además de otras que la ayudaban con sugerencias de compartir su ubicación a la policía. Y pese a que en todos los comentarios, este usuario y amigo de Dulce dice que ella está a salvo, incluso en su propio perfil hacía publicaciones informando la situación, y parece ser que este amigo era muy cercano, ya que según sus tweets, él fue el primero en recibir el llamado de ayuda a Dulce para que le dijera a las autoridades y a sus familiares. Y bueno, espero y todo se haya resuelto y que no haya pasado a mayores. Algo a destacar es que el conductor Suritamwoud, pese a ser una mujer trans, genéticamente es hombre, por lo que al menos espero que su pareja de Dulce no le haya causado daño físico, pues, será transgénero pero aún tiene la fuerza de un hombre. Aunque eso sí, en los vídeos borrados, se le escuchaba a Dulce controlada, y discutiendo también. Otra cosa interesante es que conocidos de Dulce hablan sobre la situación, y unos destacan que en la sección de comentarios de los vídeos borrados de Dulce, la criticaban por haber grabado o por hacerse la víctima, cosa que me disgusta saber, pero que esperaba, es Twitter, y además recordemos que el odio hacia las mujeres en el furry fandom no es mentira, aunque ese es tema para otro video. Lo bueno es que muchos de sus conocidos apoyaron en llamar a la policía y rastrearla, o sea que de verdad se preocupaban por ella. Un agradecimiento especial a este usuario, que fue el primero en compartir la información presentada en este video. En fin, espero que cualquier persona que esté viendo este video haya aprendido una lección importante. Creo que vale la pena reconocer que dentro de lo que conocemos del caso, ella hizo algo bastante inteligente. En lugar de quedarse completamente sola con el problema, se comunicó con personas cercanas y consiguió que sus amigos y familiares buscaran ayuda por ella. Y eso es algo que todos deberíamos recordar. Si alguna vez estás en una situación en la que sientes que no puedes salir por tus propios medios, no tienes que resolverlo todo tú solo. Busca a alguien de confianza y hazle saber lo que está pasando. Y también está la otra parte de esta historia. Puedes llevar 5 años, 10 años o incluso más con una persona, y eso no significa que conozcas absolutamente todo sobre ella. El tiempo puede hacer que conozcas muchísimo a alguien, pero no convierte una relación en una garantía de que nunca ocurrirá algo que te haga sentir inseguro. Por eso, si una persona que quieres te dice que tiene miedo, que necesita ayuda o que quiere salir de una situación, no deberíamos descartarlo simplemente porque conocemos a la otra persona desde hace años. Y quizá esa sea la parte más importante de esta historia. No se trata de tomar partido por dos desconocidos de internet. Se trata de recordar que, cuando alguien pide ayuda, tomarlo en serio puede marcar una diferencia enorme. Soy JB y me despido. Nos vemos.